Muy buenos días para todos. ¿Esta vez sí durmieron o no? Le damos gracias a Dios porque los de los tambores pudieron dormir también. Muy bien. Vamos a dar un paso más en este camino, en lo que venimos compartiendo, en lo que venimos conversando. Y me han pedido que comparta desde dos perspectivas. Es desde donde voy a asumir este último espacio de intervenciones que me corresponden a mí. Tal vez mañana tendré un momentito final, pero quiero plantearles la necesidad de servir en el Espíritu. Para los que van a tomar nota, de eso voy a hablar. Servir en el Espíritu. Y voy a hacerlo a través de un texto que para mí es realmente importante, porque tiene que ver con nuestra identidad de Renovación Católica Carismática, tiene que ver con nuestra vida diaria. Así que, ¿trajeron Biblia? Sí. Sáquenla, por favor, sáquenla. Búsquenla. Y vamos a buscar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, entre los versos 22 y 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versos 22 al 34. Y vamos a hablar de lo que es servir en el Espíritu. Los que no trajeron la Biblia, me imagino que no la trajeron es porque se la saben. Entonces dijeron, ¿y para qué la llevo si ya me la sé? Todos los que no trajeron la Biblia, les voy a pedir que pongan su mano sobre su pecho, cerca al corazón. Los que no tienen Biblia, pongan su mano sobre su pecho, cerca al corazón, y diga: por mi culpa, no traje la Biblia. No, mentiras. Cierren sus ojos y con su mano en su pecho, cerca al corazón, trate de hacer de este texto que voy a proclamar como un video, como una película, para que vaya ahí sin perderse los detalles. No, che, pero los que tienen Biblia abran los ojos. ¿Alguien con la Biblia? No, el que tiene Biblia abra los ojos, si no, ¿cómo lee? Y vamos a leer el texto. Hechos capítulo 16, versos 22 al 34. Dice la Escritura: la gente se amotinó contra ellos. Los pretores les hicieron arrancar los vestidos y mandaron azotarlos con varas. Después de haberles dado muchos azotes, los echaron a la cárcel y mandaron al carcelero que los guardara con todo cuidado. El carcelero, al recibir esta orden, los metió en el calabozo más profundo y sujetó sus pies en el cepo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los cimientos de la cárcel se conmovieron. Al instante quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, que estamos todos aquí. El carcelero entonces pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa.
y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella hora de la noche, el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Amén. 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 A ver, denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Muy bien. No cierre su Biblia, déjela abierta y trate de ir siguiendo conmigo, porque me interesa que revisemos en ese texto algunos matices de lo que Dios espera de nosotros en este tiempo, ya cuando entramos en la recta final de este encuentro nacional, de este Congreso Nacional, y empezamos a mirar lo que hay por hacer, las tareas, los caminos que hay que trabajar. Miren cómo comienza el texto. El texto empieza diciéndonos que los pretores atraparon a Pablo y a Silas y que llamaron al carcelero y le pidieron al carcelero que los custodiara de la más extrema manera posible. A Pablo y a Silas los habían desnudado, los habían golpeado con varas. El carcelero los lleva y los mete no solo a la cárcel. ¿A qué lugar los metió? En el calabozo más profundo. Y no solo en el calabozo más profundo, sino que además les amarró los pies en el cepo. ¿Y qué hora era? ¿Qué hora era? A la medianoche, dice el texto, ¿sí o no? Ok, atención. Desnudos, golpeados con varas, encarcelados en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, y a la medianoche. Esto que nos va a decir San Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, es contándonos en qué circunstancias sucede esta experiencia de Dios. Lo que San Lucas nos va a plantear, muchachos, es en qué tipo de realidad humana va a actuar Dios y en qué tipo de circunstancia personal la gente que tiene una experiencia de Dios debe convertirse en un servidor en el Espíritu. Y San Lucas no ahorra ningún esfuerzo en presentarnos esta situación con esos detalles. Voy a pedirle que se tome un minuto de silencio y revise la situación más difícil por la que usted esté pasando en este momento. Un minuto en silencio. Desnudos, es decir, sin dignidad, golpeados con varas, maltratados, encarcelados en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, y a la medianoche. Como si con eso el autor sagrado nos dijera: esa era la situación más difícil posible. Está hablando de una situación extrema. Extrema. Quiero plantearles, muchachos, que no pierdan algunos detalles. Por ejemplo, el calabozo más profundo.
En esa época, en donde se encontraban, las cárceles eran edificios. Y en esos edificios, cada celda, cada calabozo estaba, por supuesto, uno encima de otro, encima de otro, encima de otro. ¿Y en qué calabozo estaban estos? En el más profundo. Pero en esa época, en esas celdas, no habían sanitarios, no habían inodoros. Y entonces, lo que tenían era un hoyo en el centro. ¿Y dónde estaban Pablo y Silas? En el calabozo más profundo. Usted se imagina a Pablo y Silas con los pies amarrados en el cepo sin poderse mover y con esa generosa lluvia de los presos de arriba, recibiendo todo lo que caía. La situación es la más terrible. La situación es absolutamente caótica. Pero empiezan a aparecer algunas características que yo quiero que ustedes no se pierdan. ¿Estaba Pablo solo? ¿Con quién estaba? Con Silas. Es claro, estaba con Silas por si las moscas. Entonces están Pablo y Silas. Está Silas con Pablo. A ver, hágame un favor. ¿Quiénes de ustedes están pasando por un momento difícil en su vida? Sean honestos, levanten la mano. Los que estén pasando por un momento difícil. Y usted diga, las cosas están complicadas en mi casa, en mi familia, con la desgraciada de mi exnovia, con el infeliz de mi novio, pobre negro, y no sé. Por favor, tome de la mano a la persona que tiene a su lado. Y a esa persona que tiene a su lado, dígale lo primero que enseña este texto. Escuche, lo primero que enseña este texto es que todas esas situaciones jodidas solo se pueden pasar si uno tiene a Pablo o a Silas. Si uno está solo, no va a poder salir adelante. Pero si uno tiene a Pablo o a Silas, esa situación se puede transformar. Así que dígale por favor a la persona que está a su lado: yo soy tu Pablo y tú eres mi Silas. Haga esto, tóquele el hombro a la persona que está adelante, tóquele el hombro y dígale: tú no estás solo. Oigan, muchachos, nada es más importante que entender que lo que está detrás de este sentido del texto es la necesidad de la vida en comunidad. Es la necesidad de descubrir que en medio de las vainas difíciles de la vida, tú necesitas tener a Silas o tener a Pablo, tener al otro contigo. Su grupo de oración, la gente con la que usted se ve cada semana, tiene razón de ser si es para que estando desnudo, golpeado con varas, en el calabozo más profundo, con los pies en el cepo, cayendo cuanta porquería que esté cayendo, a la medianoche, en el momento más oscuro, saber que yo estoy ahí para ti. Que yo estoy para ti. Que tú no tienes que avergonzarte de tu desnudez existencial. Que no tienes por qué avergonzarte de tu historia si es que has sido golpeado con varas. Que no tienes que avergonzarte de sentirte encarcelado, atrapado en alguna cosa bien jodida, con los pies en el cepo. Que no tienes por qué aislarte y sentirte solo
si sientes que en alguna cosa estás como en el momento más oscuro de la noche. El texto te está diciendo que lo primero para poder enfrentar eso es no estar solo. Por favor, no aprendan las estúpidas mañas de los adultos que creen que lo más importante es guardar la apariencia. Yo conozco gente tarada, adulta, responsable de grupo, coordinador, con títulos, con cargos, que estando en crisis, que estando mal, llegan a la parroquia, llegan al grupo de oración y sonríen como si fueran Krusty. Y yo digo, ¿para qué llegan a la parroquia, al grupo de oración, sabiendo que están jodidos, con una sonrisa, diciendo todo está bien, todo está perfecto, yo soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo? Yo digo, ¿en serio? ¿Usted cree que su postura pare de sufrir a mí me evangeliza? ¿Usted cree que su fachada pare de sufrir a mí me muestra a Jesús? No sea tan tarado. Nada más evangelizador que ver a alguien jodido que sigue luchando de la mano de Dios con los hermanos en el momento más difícil, sin tener que maquillar una postura que no es la verdadera. Eso sí es evangelizador, eso sí es verdad, eso sí es de Jesús. Cuidado con ustedes aquí pensar que lo importante son las apariencias. Pensar, mire, yo soy de una generación en Colombia en la que cuando yo empecé a ser responsable de mi grupo, de mi comunidad, etcétera, los adultos me decían: Pacho, si tú estás mal, que no se te note. Si tú estás pasando por un momento difícil, que no se te note, porque tú tienes a cargo otros muchachos, y si está mal el pastor, van a estar muy mal las ovejas. Y entonces yo que soy un llorón, los que me conocen saben que yo soy un llorón. Yo lloro viendo El Chavo. Yo soy tan llorón que lloro despidiendo un avión de carga. Y lo peor de todo es que yo lloro. Perdón, estoy en Argentina. Yo lloro. Romina, lo siento. Yo iba a tratar de hacer lo posible, pero no me dejan. Óiganme, yo lloro un minuto y los ojos me quedan como los de Bart Simpson. ¿A alguno le pasa eso, que llora 30 segundos y los ojos le quedan así? Bueno, yo empecé en estas vainas de Dios a los 13, plena adolescencia, plena época en la que aparecen los primeros noviazgos. Y entonces yo estaba súper enamorado de mi novia en el colegio, y mi grupo de oración se reunía los viernes, y los sábados se reunía el grupo de jóvenes, y yo coordinaba el grupo de jóvenes. Salí un viernes, porque normalmente era lo que hacía. Salí el viernes después del grupo de oración, me fui a rumbear, y en esa noche la desgraciada de mi novia terminó conmigo. Y yo pasé, nunca le ha pasado que usted está tan mal. Yo llegué a mi casa con ese dolor de esa desgraciada, sufriendo, llorando mal, y estaba tan mal, me quedé dormido llorando, me quedé vestido, dormido llorando. Así que imagínense al día siguiente cómo estaban mis ojos. Yo me levanté con los ojos así, y cuando me di cuenta dije: mierda, el grupo de jóvenes, y yo soy el coordinador. Y entonces yo me bañé, me vestí, salí rapidísimo,
Me monté en el bus y cuando yo en el bus yo iba ahí. Y se acercaba el lugar donde yo tenía que bajarme yo. Y empieza a sonarme la voz de los desgraciados adultos de mi comunidad. Si estás pasando por un momento difícil, que no se te note, que no se te note, que no se te note, porque los demás se van a desanimar. Y yo ahí, 15 años de edad, y yo ahí, en el bus. Y yo me acerqué a una ventana para que me diera el viento, así como. Pero yo había pasado la noche entera llorando. O sea, a mí se me iba a quitar la cara de llanto el miércoles, el jueves. Y llegué al grupo de oración y estaban todos los muchachos, todos saltaban, abrazaban, cantaban. Y yo ahí. Y yo pensaba, todo lo puedo en Cristo. Yo soy más que vencedor. Porque es que hay muchos grupos de oración en que la gente cree que eso es ser cristiano. Es parecerse a Pare de Sufrir. Ay, a mí no me pasa nada. Y en esa época, así de viejo soy, yo no sé a quién loco se le ocurrió componer una canción que decía: no puede estar triste el corazón que alaba a Cristo. Y yo ahí, destruido por esa desgraciada. ¿Y cómo que no puede estar triste? Y yo estaba agonizando. Porque es esa época en la que uno piensa que está agonizando. Luego uno se da cuenta que pobre el desgraciado que se ennovió con ella. Pero, oiga, ¿sabe qué? Yo no quiero que usted piense que eso es ser cristiano. Si algún adulto a usted le dijo que usted no podía mostrarle a los demás que estaba luchando, que estaba sufriendo, porque de pronto los iba a escandalizar o iba a dejar de ser testimonio para ellos, le mintieron. Y no crea en esa mentira, porque no hay nada más evangelizador que un ser humano que lucha, que llora, que muestra que está sufriendo, que está trabajando su vida, que está luchando, y que eso se convierte en contagio de esperanza, de lucha para los demás. Así que usted tiene todo el derecho de llorar, de sufrir, de angustiarse, de estar preocupado, pero atención, no derrotado, no vencido. Usted puede luchar y puede sufrir y puede llorar y puede estar triste y puede estar pasando por el momento más difícil y puede llorársela toda. No importa que usted sea coordinador diocesano, parroquial, de decanato, regional, nacional, interplanetario. A Dios eso no le importa. Hay gente estúpida en la renovación a los que sí quieren los títulos. Hay gente estúpida en la renovación que sí quieren cargos y títulos. A Dios eso le importa un pepino. Solo los mendigos existenciales están buscando cargos y títulos. Los que no tienen nada por dentro necesitan sentirse valiosos por las cosas que los pueden rodear. Ustedes, nueva generación de jóvenes líderes de la renovación de Argentina, nunca vayan a andar buscando conseguir títulos y cargos, porque eso va a mostrar lo vacíos y pobres que son por dentro. Nunca lo hagan. Pero ustedes, lo que sí tienen que hacer, como Pablo y Silas, es abrazar su crisis, abrazar su situación difícil, abrazar su historia dolorosa. Muchachos, si ustedes están aquí, ustedes son conscientes, y cada vez más han sido conscientes este fin de semana, de que todos tenemos historias difíciles, de cómo fuimos criados, de las situaciones de nuestros viejos que nos afectaron, de las cosas que tuvimos que padecer siendo pequeños, de las consecuencias de alguna decisión equivocada. Esa es nuestra historia.
Y yo anoche le decía a alguien que amo con mi corazón: Dios no te hizo para que seas una fugitiva. A vos Dios no te hizo para que seas un prófugo de tu historia. Ustedes que están aquí tienen que entender que por más jodida que haya sido su historia, hay otros que están peores, hay otros que han pasado por cosas más difíciles, y ninguno, ni ustedes ni ellos, van a poder ser felices o libres si lo que hacen es dejar atrás eso como si no hubiera pasado, enterrándolo, me decían, metiéndolo debajo de la alfombra y pensando: el tiempo todo lo resuelve. Todas las viejas piensan lo mismo: el tiempo todo lo cambia. El tiempo no resuelve nada. El tiempo no resuelve nada. Nada. El tiempo empeora todo. El tiempo destruye todo. Porque usted que está aquí tiene que tener clarísimo que las cosas se resuelven solo cuando usted toma las riendas de su vida y las resuelve en el nombre de Jesús. Pero no es que yo voy ante el Santísimo, me arrodillo: Señor, yo te pido por favor que fulana me perdone porque yo le hice mucho daño, te doy gracias, amén, aleluya, y se va. Y Jesús ahí como: porque hay gente bruta que en la renovación creció pensando que Dios hacía lo que me tocaba hacer a mí. Y usted tiene que tener claro que Dios no hace lo que me toca hacer a mí. Dios no hace lo que me toca hacer a mí. Y si para poder resolver esa historia dolorosa usted tiene que ir a un psicólogo, tiene que conseguirlo, pero uno que sea bueno. Tiene que ir a un psicólogo. Ay, Pacho, pero es que a mí el coordinador de mi grupo me dijo que el Señor era el médico divino. Ah, bueno, espérese a que le duela una muela. Yo quiero verlo. Cuando le duela una muela y usted esté con la cara así, quiero que recuerde las palabras de su coordinador, a ver si imponiéndole las manos se le soluciona el problema. Nada más estúpido que pensar eso. Nada más estúpido que pensar que la manera en la que Dios actúa es sobrenaturalmente. Señor, tengo una caries desde hace 20 días en mi cabeza. Esta caries me está consumiendo ya hasta el hueso de mi maxilar inferior. Pero yo creo, Padre, como me ha enseñado la coordinadora de mi grupo, que tú eres sobrenatural y me vas a sanar sobrenaturalmente. Quédese 15 días más así, verá. No. Si usted no es capaz de ir y buscar un buen dentista, un buen odontólogo, usted va a sufrir de una sepsis después. De la misma manera, si usted tiene una enfermedad o si usted tiene una falta de herramientas a nivel psicológico, eso no se soluciona imponiéndole las manos. Usted no puede ser tan loco, tan menso de pensar que los problemas de cualquier tipo de enfermedad física, psicológica, se resuelven en primera instancia imponiendo las manos. No, usted tiene que ir a un psicólogo. Porque si usted dice mi enfermedad, mi realidad, mi historia, mi cárcel, mi cepo, mi desnudez, estar golpeado con varas, mi medianoche es compleja, yo necesito que el Señor me sane. Señor, sáname. Y Señor responde diciendo: yo te sano a través de la gente que yo tengo experta para eso. Ve a un psicólogo que sea creyente, que sea católico, y a través del médico Dios te sana. Porque si no, tendremos que arrancar algunas partes de la Biblia, muchas, en donde Dios dice que Él sana a través de los médicos.
Así que yo no quiero gente fanática, y menos la nueva generación de líderes de la renovación que creen que todo se soluciona imponiendo las manos. No, señores, se soluciona tomando en mis manos mi historia, asumiéndola, abrazándola, no haciéndome el loco y tomando decisiones en lo que tengo que hacer en adelante. Y para eso no estoy solo. Ahí está Pablo, ahí está Silas. Ellos me tienen que animar a que yo sea el mejor yo que yo puedo ser. Si usted no es eso, si usted no es capaz de eso, usted no entendió nada del evangelio. Porque si usted no entiende esto que le estoy diciendo, entonces yo perdí mi tiempo ayer hablando de encarnación. Porque entender la encarnación es entender que Dios actúa a través de seres humanos. Y de seres humanos expertos en eso. Primera gran idea: para poder ser un servidor en el Espíritu, yo tengo que abrazar mi historia personal. Yo no puedo servir a otro que está pasando por su cárcel, por su cepo, por su calabozo más profundo, por su desnudez, si yo no he resuelto o estoy resolviendo las propias que yo tengo. Por eso la primera gran cosa que enseña el texto es que Pablo y Silas no se hicieron los locos con la situación que estaban viviendo. Les estaba cayendo excremento desde el 5º piso hasta ellos. Pero atención, ellos vieron lo que estaba sucediendo desde una perspectiva esperanzadora. Ellos vieron lo que estaban viviendo desde la perspectiva de Dios. ¿Sabe cómo es eso? Mire su Biblia, por favor. Les dije que no la cerraran, ¿cierto? Mire. Y por favor, subraye una de las ideas más importantes del texto, en donde dice que a la medianoche ellos estaban cantando himnos a Dios. Subraye: cantando himnos a Dios. ¿Cómo hago yo para saber que Pablo y Silas estaban teniendo una mirada esperanzadora? Es decir, una mirada de Dios, en Dios, de su realidad terrible, porque están cantando himnos a Dios. Nadie puede cantar himnos a Dios si no es desde la perspectiva de la esperanza. Nadie puede cantar himnos a Dios si no es desde la perspectiva del optimismo salvífico del Señor de la vida. Óiganme, yo conozco un montón de gente en la iglesia católica, incluso en la renovación, que cuando están en la situación más difícil, en la más fregada, en el momento más oscuro, a la medianoche, su oración es: ay, Señor, ay, yo te pido, ay, yo te clamo, ay, Señor, Señor, no te olvides de mí. Ay, Señor, yo te suplico. Ay, Señor, yo te lo ruego. Ay, 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 ay. Y uno los ve y son así en el grupo de oración. Y luego me dicen: ay, Pacho, ¿por qué será que la gente no volvió a mi grupo de oración? Oiga, ¿usted quiere que yo le responda a esa pregunta? Porque su grupo de oración es un grupo de gente muerta. ¿Cómo se llama su grupo de oración? ¿Las adoratrices del Viernes Santo? ¿Jesús estaba muerto? Si su oración es así, ¿quién va a querer ir allá? Si su vida es así, ¿quién va a querer ir allá?
Ay, Pablo Collazo, tú que estás más cerca de Dios, ora por mí, por favor. Ora por mí, porque a mí el Señor no me escucha, porque yo estoy en este valle de lágrimas, gimiendo y llorando, porque yo... Pablo y Silas les está cayendo estiércol de arriba, con los pies en el cepo, en pelotos, amarrados en el calabozo más profundo, y están cantando himnos a Dios, están cantando cumbia santafesina, están cantando vida en esperanza. Ellos están haciendo una vida diferente. Eso es ser carismático. Es ver las cosas desde el optimismo salvífico de Dios. Y eso es lo que muestra el texto. ¿Y saben qué dice el texto? Escúcheme con atención. ¿Sabe qué dice el texto? Es increíble. Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos estaban escuchando. Óigame bien, los primeros destinatarios del servicio en el espíritu de Silas y de Pablo eran los otros presos que estaban escuchando. Los primeros que estaban ahí para ser bendecidos por el servicio en el espíritu de Silas y de Pablo eran los otros presos que estaban igual de fregados que ellos dos. ¿Y por qué elegí este texto? Porque dice que cuando Pablo y Silas estaban cantando, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué dice su Biblia? ¿Se produjo qué? ¿Un qué? Un terremoto. La figura del terremoto en los Hechos de los Apóstoles es una simbología para expresar lo que es Pentecostés. En el capítulo 4 de los Hechos, a partir del verso 31, en ese segundo Pentecostés que hubo en el aposento alto, dice que ellos estaban todos orando y hubo un terremoto y todos quedaron llenos del Espíritu. Para Lucas, Pentecostés, que es nuestra identidad espiritual, que es nuestra espiritualidad, Pentecostés es un terremoto que conmueve los cimientos. ¿No es eso lo que dice su Biblia? Hágame un favor, con mucha delicadeza, por favor, con mucha delicadeza, ponga las manos sobre la persona que tiene adelante suyo en los hombros. Y los que están adelante, al que está a su lado. Los que están en la primera fila, al que está a su lado. Sobre los hombros de la persona que tiene ahí. Y con mucha delicadeza, pero con mucho amor, por favor ayúdele a que él tenga una experiencia como de un terremoto. Y muévalo así, muévalo. Despeínela. A la que se demoró una hora peinándose, despeínela. Muchachos, Pentecostés, la experiencia del Espíritu, es un terremoto que mueve las bases. Escúcheme, Pentecostés es la experiencia de Dios que mueve las estructuras. Pentecostés, a diferencia de algunos lugares que yo conozco, incluso en la Argentina, que creen que Pentecostés es llorar, es emocionarse, es abrazar, y la gente va al retiro y llora desde que salió de la casa y llega a la casa de retiros y allá saca a pasear los mocos y
y abraza al otro, y ya no le quedan más lágrimas al segundo día, y al tercero ya le empieza a salir leche materna, y sigue llorando, y el último día, cuando va ya de camino a la casa, ya lo que le sale es líquido amniótico, y entonces ahí va andando y llora y sale y llega a la casa, y cuando va a llegar a la casa abraza al perro que pasa por la calle. Hermano perro, el Señor te ama. Y yo, pero ¿sabe cuál es el problema de esa vaina? 72 horas después sigue mandando a la punta del cerro a su papá peleando en una discusión. Y yo digo, ¡un minuto! ¿Usted no es la misma persona que hace 48, 72 horas abrazó al poste, besó al perro? Porque si su indicador de la eficacia pastoral de sus acciones es por el lagrimómetro, todos somos altamente eficaces. Pero esa no es la medida de la experiencia del servicio, de la eficacia de un retiro, porque eso es solo epidérmico. Eso es como prender una gran fogata con papel de diario, que la llama crece el fin de semana y a los 2 días solo hay cenizas. Ser carismático no es ser así de menso. Ser carismático no es ser así de superficial. No, señores. Ser carismático es entender que en este texto dice que Pentecostés es un terremoto que mueve las bases, los cimientos. No fue que se cayó la pintura del techo. Qué experiencia sobrenatural. Cayó la pintura, el techo lloró y saltó su pintura. Qué experiencia del cielo. No, a Lucas no le interesa que llore el techo, que se sople lo evidente, lo epidérmico. No, a Lucas le interesa que lo que se conmueva sean las bases, las estructuras, los cimientos, para que se garantice una verdadera experiencia de libertad. Porque cuando no se conmueven los cimientos, no se abren las celdas, no se rompen las cadenas. Cuando sigamos nosotros haciendo eventos para que se caiga la pintura superficial del techo, ahí no se produce libertad. La libertad solo se produce cuando se conmueven las bases, desde las raíces, desde los cimientos. Es posible que muchos de ustedes, muchos adultos, llevemos 25, 30 años en esto y solo se nos haya caído la pintura. ¡Ay, qué experiencia de Dios tan poderosa! Se me puso la piel de gallina. Oh, qué unción, hermano, qué canción tan ungida. Yo lloré por el ojo derecho. Y el que está en el ministerio de música dice, oh sí, qué tremendo instrumento de Dios soy yo, aleluya. No, amigos, no seamos tan mediocres en la fe. La experiencia verdadera de Dios es un terremoto que transforma los cimientos, las bases y las estructuras. Mientras que eso no pase, todo lo demás es barato, es efímero, es pobre, es transitorio y no cambia la vida de nadie. Y es hermoso porque cuando sucede el terremoto, el texto dice que se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas de las celdas de Pablo y de Silas. ¿De quién? De todos. Amigos, los que estaban en las otras celdas, que no sé qué desgraciados eran, qué habían hecho, pero estaban ahí, al escuchar, al recibir el servicio en el espíritu de Pablo y Silas, fueron hechos libres en el nombre del Señor por la acción del Espíritu.
Ustedes están aquí para que los otros presos, que son sus hermanos, sus primos, su novia, su novio, su amigo con derechos, cuasinovio, tinieblo, como le quiera decir, sus viejos, sus tíos, sus compañeros en la facultad o del trabajo o del colegio, esos otros presos se beneficien a través de ustedes y se rompan las cadenas de ellos y se abran sus celdas. ¿Y por qué sé que fueron beneficiados? Mire su Biblia. Dice que después de eso el carcelero se despertó, tomó una luz y, pensando que se habían escapado, sacó su espada y se iba a asesinar, se iba a suicidar. No como un presidente de un país vecino nuestro que dijo autosuicidar. Tiene un problema por allá arriba, cerca a Colombia, en la frontera. Aquí hay alguno que viene de ese país, creo. Y se iba a suicidar el carcelero. Y cuando se iba a suicidar, Pablo le grita: ¡Ey, no! ¡Espérate! No te hagas ningún mal, que estamos, ¿qué dice su Biblia? ¿Estamos quiénes? ¿Pablo y Silas? Explíquenme eso. Explíquenme eso. ¿En su ciudad hay cárcel? En la mía hay como 3 o más. Imagínese un jueves 12 de la medianoche, se abren las celdas de la cárcel de su ciudad. A las 12:25, ¿cuántos presos quedan adentro? Ah, igual que en Colombia. Hasta los guardias se hubieran ido. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Que estaban todos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los otros, el Scarface, el Garras, el Tigre, la Pantera, no se volaron. Bueno, que Pablo y Silas no se hayan ido, pues no ve que son los protagonistas. ¿Cómo se van a volar? Un nene que está buscando a la mamá o a la abuela, por favor. Peor, el nene debe estar buscando a la abuela o a la mamá o al papá que anda por ahí. Tiene un cartelito, como me imagino que los otros. Y el cartelito dice que es Cruz del Eje. Bueno, hay un nene que estaban buscando. Gracias. Óiganme, ¿por qué los otros presos no se volaron? Que no se vuelen Pablo y Silas, entendible. Pero ¿y por qué los demás no se volaron? Ellos no eran protagonistas, nadie los conoce, ni sabemos el nombre. ¿Sabe por qué? Nunca olvide esto. Porque ya eran libres ahí. Porque la libertad, Yanni, la libertad no depende de la circunstancia en la que uno está. La libertad depende de lo que uno tiene dentro. La libertad no depende de estar fuera de la cárcel. Yo conozco un montón de gente que está fuera de la cárcel y es absolutamente esclava. La libertad no depende de que tú le abras la puerta de la cárcel a un convicto. La libertad depende de la manera en la que yo vivo la realidad en la que estoy. Y fue tan poderoso el servicio de Pablo y Silas aquel día, Nico, que todos los que lo estaban escuchando a ellos, cuando se abrieron las puertas, se quedaron ahí. Nunca olvide esto, Argentina. Dios no cambia las circunstancias.
Dios cambia a las personas. Dejen de estar perdiendo el tiempo pidiéndole a Dios que cambie sus circunstancias. No, se conmovieron los cimientos, pero eso seguía siendo una cárcel. Se abrieron las celdas, se rompieron las cadenas, pero seguían estando ahí. Y no se volaron, no huyeron, no escaparon. Salo, porque uno no está hecho para andar huyendo, porque uno no está hecho para escapar, porque Dios no cambia mis circunstancias. Si hubiera sido así, María le hubiera dicho a José cuando llegaron al pesebre lleno de popó del burro y del buey: ay, flaco, esto huele muy feo, vámonos de aquí porque vamos a parir al Señor. Señor, cámbiame este estiércol de este pesebre. Y el Señor dijo: no, yo te cambio a ti para que tú veas que ese estiércol es una oportunidad para dar vida. Y María parió ahí, porque ser verdaderamente creyente es transformar yo con mis acciones de vida el pesebre o la cárcel en la que yo esté. No esperar a que Dios me cambie la situación para ahí sí dar vida. No, señores, eso sería mediocridad. Dígale a la persona que está a su lado: Dios no cambia tus circunstancias. Oigan, pelados, les tengo una noticia. Les tengo una noticia. Cuando lleguen a su casa, mañana, pasado mañana, allá todo va a ser la misma vaina. Allá todo está igual. Porque Dios no cambia las circunstancias en las que ustedes viven. Pero lo que sí le aseguro en el nombre de Jesús es que cuando usted salga de acá, el diferente va a ser usted. Usted va a ser distinto. Aunque allá todo esté igual, tú vas a ser diferente. Y en eso está el poder de Dios. El poder de Dios no está en que cambie eso. No, el poder de Dios está en que yo cambie, para que cuando yo llegue allá vea las cosas desde el optimismo salvífico de Dios y sea capaz de, en cambio de maldecir y de quejarme, de cantar himnos y transformarlo en el nombre del Señor. En eso está la transformación. En eso está el servicio que la gente espera de ustedes. En eso. Y ningún otro se fue, no se volaron. Y entonces el carcelero se arroja a los pies de Pablo y Silas, siga mirando su Biblia, y les dice: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y ahí aparece la famosa frase 16:31. Le dicen ellos: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Pero lo interesante del texto es que, a diferencia de mucha gente loca como nosotros, dice: ay, bueno, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el Señor. Y yo creo que tú me ayudas a ser libre y feliz. Señor, te entrego al desgraciado de mi papá. Te entrego a la mensa de mi mamá. Te entrego al insoportable atorrante de mi hermano. Te entrego a no sé qué adjetivo de mi suegra. Te entrego, porque yo reclamo tu palabra que dice que yo creo y ellos se salvarán. Amén. Y se va a jugar con sus amigos. Y uno dice: no puede ser tan tarado. No. Pablo y Silas le dijeron: cree tú en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo el carcelero? Se fue para la casa. No se fue de parranda con Pablo y con Silas. Se fue a la casa. Porque la única manera en la que esa familia se iba a salvar era cuando el carcelero llegara allá con la presencia de Dios a transformar su familia. ¡Hey, muchachos! Su casa no va a cambiar si usted le dedica más tiempo al grupo que a su familia. Mire, yo quisiera que con la misma angustia con la que la gente está buscando atrapar Pokémones, con la misma preocupación
con la misma intensidad fueran a atrapar a su viejo, fueran a abrazar a su mamá. Explíqueme, ¿qué tiene en el cerebro alguien que conoce a otra persona y se enamora de ella, y a los 2 meses le está diciendo: es que yo te amo, es que yo te adoro? Y la conoció hace 3 semanas, idiota. Y al viejo que labura como un burro por usted, nunca le ha dicho que lo ama. ¿Qué tiene en el cerebro? Yo espero que todos estos que aplauden salgan y llamen a sus viejos y les digan que lo aman. Aplaudir aquí cualquiera lo hace. ¿Sabe cómo termina el texto? El texto termina diciendo cuáles son los siguientes a los cuales servimos en el Espíritu. El primer servicio en el Espíritu es el que Silas le presta a Pablo y Pablo le presta a Silas, los hermanos. El segundo servicio, el que Pablo y Silas le prestan a los otros presos. Y son ellos vehículos de libertad, no patrocinadores o cómplices de fugitivos, no. Cuidado con usted creer que es muy buena amiga porque le dice a la otra: sí, ni lo determines, ni le hables a ese desgraciado. Sí, amiga, yo estoy aquí contigo, esos son unos infelices, vámonos las dos. No. Pablo y Silas, su segundo servicio fueron ellos, los otros. Pero tercero, y termino, me quedan 5 minutos. ¿Quién puso a Pablo y a Silas en la situación más difícil de sus vidas? ¿Quién fue el que los metió en el calabozo más profundo y los amarró al cepo? ¿Sabe una cosa? Escúcheme. Yo no tengo ni idea quién es la persona que más daño te ha hecho en tu vida. No lo sé. No tengo ni idea quién es la persona que te ha puesto a ti en la situación más difícil de tu existencia. En el texto se llama el carcelero. ¿Y saben qué muestra el texto? Que ser una persona verdaderamente carismática es ir a optar por salvar la vida de su carcelero. Ser una persona que de verdad vivió un encuentro, un retiro, un congreso de la renovación carismática es entender que su siguiente destinatario de su servicio fue el carcelero. Pacho, no entiendo muy bien. Tú me estás diciendo que yo tengo que servirle a la persona que me violó. Es exactamente lo que le estoy diciendo. Pacho, yo tengo que perdonar a mis viejos que no me querían tener y que me han hecho la vida terrible. Exactamente eso estoy diciendo. Pacho, y a la persona que me llevó a consumir droga por primera vez tengo que perdonarle y reconciliarme con él. Es exactamente lo que estoy diciendo. A Pablo y a Silas, el carcelero, los metió en la situación más jodida de su vida. Y Pablo y Silas terminan comiendo con él en su casa. Si ustedes no son agentes de reconciliación, vehículos de perdón, ustedes van a seguir viviendo en el calabozo más profundo. 3 instancias de servicio: los míos, mi Pablo, mis Silas, mis hermanos, los míos, no los del grupo de oración, los míos. Luego, los otros que están presos, los otros que están en la cárcel, que me ven
que me escuchan. Que me escuchan cómo enfrento mi realidad. Que me escuchan si me la paso quejándome en medio de que me está cayendo estiércol del cielo, o si soy capaz de cantar himnos de alabanza a Dios. Porque yo creo que eso es fe. Fe es tener claro que la acción de Dios está más allá que lo que mis sentidos perciben. ¿Qué le decía el sentido del olfato a Pablo y a Silas? Que todo estaba hecho. ¿Qué le decía el sentido de la vista? Medianoche, no hay luz, no hay esperanza. ¿Qué les decía el sentido del oído? La gente seguramente quejándose. ¿Qué les decía el sentido del tacto? En el calabozo más profundo, desnudos, el frío es inmenso, penetrante. Pero ¿qué les decía la fe? Que Dios iba a transformar eso en una oportunidad salvífica, y por eso cantan himnos a Dios. Fe es tener claro que Dios está actuando incluso cuando mis sentidos dicen lo contrario. Cuando los resultados médicos dicen una cosa, uno tiene los ojos puestos en otra cosa. Pero uno no se hace loco con los resultados médicos. Pero uno sabe que Dios está haciéndolo. Pero después de que se abren las puertas se abren para permitir que tú vayas a tu carcelero. Muchachos, les deseo con el alma que sean capaces de entender esos 3 niveles de servicio. Su Pablo y sus Silas, los que los ven y los escuchan, y sus carceleros, para que cuando salgan de aquí muestren, no que aquí lloraron un poco y se despegó la pintura, sino que aquí ustedes vivieron un terremoto en el poder del Espíritu que les cambió las bases y los cimientos, que hizo que ustedes sean capaces de perdonar al que los puso en el calabozo más profundo, al carcelero. Los invito a que se pongan de pie. Pónganse de pie. Y le propongo que cierre sus ojos un momento. Y te invito a que no te hagas el loco con tu calabozo, con tu cepo. Porque por ahí empezamos. La introducción de esta enseñanza es abrazar mi realidad, abrazar mi historia, no hacerme el loco con ella. Te violaron, te golpearon, te maltrataron, te sobreprotegieron, fuiste abandonada, abortaste, has consumido droga, licor, pornografía, prostitución. ¿Te has sentido una cosa? ¿Te han maltratado? ¿Te han dicho cosas terribles? ¿Han jugado contigo? Bienvenidos. Aquí todos tenemos historia. Todos. Pero esa es la tuya. Yo sé cuál es la mía. Y tú en esta mañana no puedes hacerte la loca con esa historia. ¿Es doloroso recordarlo? Claro que sí. Pacho, yo quiero que el Señor sane mis recuerdos. ¿Y qué quieres? Que se me olvide. No. Dios no produce amnesia. Si quieres, yo oro por ti. Alguien me presta un bate de béisbol, te pego con él y se te va a olvidar eso. Bueno, se te van a olvidar otras cositas también. Tu nombre, de dónde vienes, quién eres, con quién vives. Detalles menores. Dios no produce amnesia, muchachos. Y entonces, Pacho, ¿qué es sanar un recuerdo doloroso? Es que después de hoy, eso que viviste, lo vas a recordar en paz en el nombre de Jesús. Y eso que pasó te va a ayudar para que tú le sirvas a otros que pasaron hoy por lo mismo. Eso es sanar un recuerdo. No es que se me olvide, es que recuerdo en paz. Y que después de que recuerdo en paz, soy capaz de ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Esa es la sanación de un recuerdo. Por eso uno no se puede hacer el loco con la historia que ha vivido. Amigo Espíritu Santo, quiero darte las gracias por esta oportunidad maravillosa
que tienen estos muchachos. Amigo Espíritu Santo, quiero darte las gracias por cada uno de estos pelados, por cada una de estas lindas peladas. Te pido, Dios, que hoy, una vez más, los rescates del calabozo profundo en el que están. Rompas sus cadenas, abras las celdas que los tienen atrapados. Pero que lo primero que hagas, Espíritu Santo, es que estos muchachos, estas bellas muchachas, dejen de huir de su historia dolorosa. Recuérdales que tú no los hiciste para ser fugitivos, que en su ADN fueron hechos para enfrentar y vencer en tu nombre. Recuérdales en esta mañana, amigo Espíritu Santo, que no están solos. Ahí tienen a Silas, ahí tienen su Pablo. Recuérdales, Espíritu de Dios, en esta mañana, que fueron hechos para cantar himnos a la medianoche, cuando todos se quejarían, renegarían, maldecirían. Los que están aquí fueron hechos para ver desde la óptica de Dios, para saber que tú estás operando más allá de nuestros sentidos. Amigo Espíritu Santo, yo te pido que muchos salgan de aquí llenos de valor, de fuerza, que salgan a encender, pero que los que enciendan sean buscando a su carcelero para perdonarlo. Arder y encender es perdonar al carcelero. Hazlos vehículos de libertad, Espíritu de Dios. Los que necesiten hoy eso, los invito a que pongan sus manos sobre su pecho cerca al corazón y con sus ojos cerrados le digan al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, ven ahora mismo y haz un terremoto en mi vida. Ven, Espíritu Santo, y conmuéveme desde las estructuras. Espíritu Santo, ven, remece mi vida desde los cimientos. Espíritu Santo, yo no quiero que se caiga la pintura del techo, yo necesito un terremoto. Ven, terremoto de amor. Ven, terremoto divino, y transforma la vida de estos hombres y mujeres. Ven, poder de Dios. Isha lebredere si shahabaktala. Dicende le rebresegia la baktari idresyarai. Orrele isiri isha la mahasandanai. Kirio lo romosos de lebrede giria la bajaidara. Terremoto de amor, ven y conmueve las estructuras. Isha le mehesekia la bajajandanai. Orrele sereme gendre le baisaba taraida. Tío hoboxoli ektereiriarai. Diafaka fajasande le remekinda. O saranda y se le reijaba taraidaro. Ushe le girio la ramasaida. Durri du shekinaji le berekindianai. O ramasai le bredere fele kektara. Urresanda namajiri icto lo coboctora. Tía faca faxaja prile barandainao. O remese y prileja baxaja barandainaro. Ven, terremoto del cielo. Ven, ayúdalos a abrazar su historia, a reconciliarse con ella. Ayúdalos a dejar de huir de la relación destrozada con el viejo, de la pésima relación con la vieja, de los dolores con los hermanos, de las historias difíciles afectivas. Ven y haz un terremoto. Inda y sasa la brajasai le brederei. Y shele remesiji barakta la bajaidara. Oji le brederei shia basai.
India la ramajanda navaray. Inda yaray. Indo yalabacaro. Inda isambe ajay. Irienda kayalaranda. Ishenda yalaharo. Orian sere hinda yalara. Inda yasalare. O viajara. Iria la saranda y cara. Onde y cava. Ibas a bajanda y anaro. O gilanda. Ella la salara. Ella vaga. Isya la salaica y onda inero. Iria la saranda y caro. Usha la giria la majaida. Y giler rebesende nejiricti a la baray. Discendele Siria la majaidara. Poder de Dios, que no necesitas gritos, solo corazones dispuestos a un terremoto en tu presencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que haces entre nosotros. Gracias por tu dulce y poderosa paz. Gracias por las convicciones y las decisiones que hoy se asumen en el poder tuyo en este lugar. No nos interesa la pintura del techo, nos interesan los cimientos, y eso es lo que has hecho hoy. Un momento de silencio total, cada uno profundamente en comunión con el Espíritu, cada uno revisando las decisiones que todo terremoto debe provocar. Lo que le sucede a la gente que vive un terremoto es que sale y no se lleva nada con tal de salvar su vida. El terremoto que produce Dios es para quitarnos todo aquello que nos hace sobrepeso y dejarnos en nuestra desnudez con la dignidad original, porque antes del pecado original estaba la dignidad original, porque vio Dios que todo era bueno. Un terremoto nos deja en esa desnudez para tomar decisiones.